Dos corazones destrozados por la pérdida, un amor que desafía todas las convenciones sociales y un secreto que podría destruir la felicidad que tanto han luchado por construir. En el calor abrasador del desierto de Nuevo México, donde las pasiones arden tan intensamente como el sol del mediodía, Catalina y Aiyana protagonizarán una historia de amor épica que te hará suspirar, llorar y creer nuevamente en los milagros. Él es un guerrero apache atormentado por fantasmas del pasado que lo persiguen día y noche. Ella es una viuda valiente que ha convertido su dolor en fortaleza para proteger a los más vulnerables. Cuando sus mundos colisionen en una noche de tormenta, descubrirán que el amor verdadero no conoce fronteras, pero que conquistarlo requerirá sacrificios que pondrán a prueba la fuerza de sus corazones. Comparte conmigo desde qué rincón del mundo me acompañas y qué haces mientras escuchas esta historia que promete robarte el corazón. ¿Prefieres los romances llenos de obstáculos imposibles o aquellos donde el amor triunfa desde el primer encuentro? El sol del atardecer teñía de oro las paredes de adobe de la antigua misión de San Rafael, mientras el viento del desierto susurraba entre los mezquites que rodeaban el pequeño orfanato. Era el año de 1864, y el territorio de Nuevo México aún sangraba las heridas de una guerra que había dejado demasiados niños sin hogar y demasiadas mujeres sin esperanza. Catalina Vázquez secó el sudor de su frente con el dorso de la mano, observando cómo los últimos rayos de luz se filtraban por las ventanas de madera carcomida. A sus 32 años, su rostro conservaba la belleza serena de quien había conocido el amor verdadero, pero sus ojos color miel guardaban la tristeza profunda de quien lo había perdido para siempre. El luto había terminado hacía meses, pero su corazón seguía vistiendo de negro. «Señora Catalina, ya terminé de barrer el patio», anunció Rosa, una niña de 6 años cuyos grandes ojos oscuros brillaban con la inocencia que solo los niños conservan incluso en medio de la adversidad. Su vestido remendado y sus pies descalzos contaban la historia de una infancia marcada por la pérdida, pero su sonrisa seguía siendo pura como el agua de manantial. «Muy bien, pequeña. Ve a lavarte las manos para la cena», respondió Catalina con ternura, acariciando los cabellos negros de la niña. Cada uno de los 8 huérfanos que vivían en la misión había llegado con su propia tragedia, pero ella había jurado ante la tumba de su esposo que les daría todo el amor que su corazón roto aún podía ofrecer. El tintineo de las monedas en el pequeño cofre de madera la tranquilizó momentáneamente. El padre Miguel había pasado esa mañana con la donación mensual de la iglesia, apenas lo suficiente para mantener a los niños alimentados y vestidos, pero era un milagro que llegara cada mes sin falta. «Dios provee», solía decirle el anciano sacerdote, y Catalina se aferraba a esa fe como a un salvavidas en medio de la tormenta. Los gritos de los niños jugando en el patio se mezclaban con el murmullo de las oraciones vespertinas que ella susurraba cada noche, pidiendo protección para sus pequeños tesoros. Miguel, de 10 años, intentaba enseñar a leer a los más pequeños con la paciencia de un hermano mayor. Carmen y Esperanza, gemelas de 8 años, ayudaban a preparar la cena con la seriedad de mujercitas que habían crecido demasiado rápido. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra se movía cerca del pozo, tambaleándose como un fantasma en la penumbra del crepúsculo. Catalina sintió que el corazón se le detenía por un instante. Los tiempos eran peligrosos y una mujer sola con niños era vulnerable a todo tipo de amenazas. Bandidos, soldados desertores, hombres sin ley que vagaban por la frontera como lobos hambrientos. Pero cuando la figura se desplomó junto al brocal de piedra, algo en su interior se despertó. No era el miedo lo que la impulsó a caminar hacia el extraño caído, sino esa compasión que había heredado de su madre y que ni siquiera la viudez había logrado extinguir. El hombre yacía inconsciente, su respiración apenas perceptible, su piel bronceada por el sol del desierto y sus cabellos largos y negros revelaban inmediatamente su origen apache. Una herida en el costado había teñido de rojo su camisa de algodón y su rostro, aunque endurecido por años de lucha, mostraba una nobleza que la sorprendió. Catalina miró hacia la misión, donde las voces infantiles seguían llenando el aire de inocencia.
Los soldados americanos pasaban por el pueblo cada semana, buscando apaches fugitivos. Esconder a este hombre significaba poner en riesgo todo lo que había construido, la seguridad de los niños, su propia vida, pero sus manos ya se movían, revisando la herida con la experiencia de quien había cuidado enfermos durante la epidemia del año anterior. El pulso del apache era débil pero constante, y algo en la expresión de su rostro dormido le recordó a su difunto esposo en sus momentos de vulnerabilidad. «Perdóname, Eduardo», susurró al viento, invocando el nombre del hombre que había amado y perdido, «pero no puedo dejarlo morir». Con esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarlo hasta la entrada trasera de la misión, el sótano secreto detrás del altar, donde los antiguos frailes habían guardado sus reliquias más preciadas. Sería el refugio perfecto. Los niños no bajaban allí, y si llegaban soldados, jamás encontrarían la entrada oculta tras la imagen de la Virgen de Guadalupe. La noche cayó como un manto de terciopelo negro, mientras Catalina limpiaba la herida del desconocido a la luz de una vela. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña anticipación que no lograba comprender. Había algo en este hombre que despertaba ecos dormidos en su alma, como si el destino hubiera conspirado para traerlo hasta su puerta. Cuando terminó de vendar la herida, se quedó observándolo en silencio. Su respiración se había estabilizado y el color había regresado parcialmente a sus mejillas. Era hermoso de una manera salvaje y primitiva, como las montañas que se alzaban en el horizonte, peligrosas pero magníficas. De pronto, los párpados del apache se agitaron. Catalina contuvo la respiración, su corazón latiendo como tambores de guerra. Lentamente, unos ojos negros como la obsidiana se abrieron y la miraron con una intensidad que la atravesó como una flecha. «¿Dónde están los niños?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas en un español perfecto pero teñido de acento extranjero. El mundo de Catalina se tambaleó. ¿Por qué su primera preocupación eran los niños? ¿Qué sabía él de su pequeña familia? El miedo y la desconfianza se apoderaron de ella como serpientes venenosas y se alejó instintivamente del extraño que había salvado. En la distancia, la risa de Rosa resonó en los pasillos de la misión, inocente y cristalina, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes transcurrieron como una danza silenciosa entre la desconfianza y la compasión. Aiyana, como había murmurado ser su nombre en una de sus pocas palabras, se recuperaba lentamente en el refugio secreto del sótano. Catalina bajaba 3 veces al día con comida y agua fresca, pero cada encuentro estaba cargado de una tensión que ella no lograba descifrar. El apache nunca la miraba directamente a los ojos. Cuando ella se acercaba para cambiar sus vendajes, él desviaba la mirada hacia las paredes de piedra, como si la presencia femenina lo incomodara o como si cargara con alguna culpa invisible. Sus manos grandes y callosas por años de supervivencia en el desierto temblaban ligeramente cada vez que escuchaba las voces de los niños filtrándose desde arriba. ¿Por qué preguntó por los niños?, se atrevió a cuestionar Catalina la tercera mañana, mientras le acercaba un tazón de caldo caliente. La luz dorada de la vela danzaba entre ambos, creando sombras que parecían guardar secretos milenarios. Aiyana la miró por primera vez directamente, y ella sintió como si una corriente eléctrica la atravesara. Sus ojos eran pozos profundos de dolor, pero también de una ternura inesperada que la desconcertó. «Los niños son sagrados», respondió él con voz ronca. «Siempre deben estar protegidos». Había algo más en esas palabras, algo que él no decía, pero que resonaba en el aire como un eco doloroso. Catalina sintió que su corazón se ablandaba peligrosamente, pero la razón le gritaba que mantuviera la guardia alta. Durante el día, mientras los pequeños estudiaban sus lecciones o jugaban en el patio, ella se sorprendía pensando en el extraño del sótano, la forma en que sus músculos se tensaban cuando escuchaba risas infantiles, como si cada sonido alegre fuera una daga clavándose en su alma. La manera en que sus labios se curvaban en una sonrisa triste cuando ella mencionaba alguna travesura de Rosa o Miguel. El cuarto día, Aiyana ya podía caminar sin ayuda. Su herida había sanado con una rapidez que sorprendió a Catalina, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a recuperarse de batallas. Ella decidió que era hora de que comiera con normalidad,
en lugar de los caldos ligeros que había estado tomando. «Esta noche cenará con nosotros», le anunció, ignorando la expresión de pánico que cruzó por el rostro masculino. «Los niños han preguntado por el hombre herido. Merecen conocer a quien han estado alimentando con sus oraciones». La cena transcurrió en un silencio tenso. Los 8 niños observaban con curiosidad al apache sentado al extremo de la larga mesa de madera. Aiyana mantenía la cabeza baja, comiendo lentamente, como si cada bocado fuera un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos evitaban cuidadosamente mirar hacia donde Rosa jugaba con las migas de pan, construyendo pequeñas montañas en su plato. Miguel, siempre el más valiente, fue el primero en hablar. «¿Es usted un guerrero apache de verdad?», preguntó con la fascinación propia de un niño de 10 años. Aiyana levantó la mirada brevemente y asintió, pero inmediatamente volvió a concentrarse en su comida. Las gemelas Carmen y Esperanza intercambiaron miradas emocionadas, mientras que los más pequeños lo observaban con una mezcla de admiración y timidez. Fue entonces cuando Rosa, con la inocencia que solo poseen los corazones puros, se levantó de su silla y caminó hacia él. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido sobre las baldosas de barro. Catalina la observó acercarse, sintiendo una extraña premonición que le erizó la piel. La niña se detuvo junto a Aiyana, quien se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de bronce. Rosa miró el plato del apache, donde aún quedaba la mitad de la comida, y luego alzó sus grandes ojos oscuros hacia él. «¿Ya terminó, señor? Me gustaría comer el resto», preguntó con la dulzura natural de quien no conoce la maldad del mundo. Lo que sucedió después fue como si un rayo hubiera caído en medio de la habitación. Aiyana se alejó de la mesa con tal violencia que su silla se volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un estruendo que hizo que todos los niños se sobresaltaran. Su rostro se había transformado en una máscara de terror puro, sus ojos desorbitados como si hubiera visto un fantasma. «¡No!», gritó con una voz que parecía surgir desde las profundidades del infierno. «¡Aléjate! No puedes, no debo». Rosa retrocedió asustada, tropezando con sus propios pies, y comenzó a llorar con esos sollozos desgarradores que solo los niños pueden producir. Los otros pequeños se levantaron de sus asientos, algunos corriendo hacia Catalina en busca de protección, otros simplemente paralizados por el miedo. La furia se apoderó de Catalina como una tormenta del desierto. Se levantó majestuosa, sus ojos color miel ardiendo con la ferocidad de una leona protegiendo a sus cachorros. «¿Cómo se atreve?», le gritó a Aiyana, quien seguía retrocediendo hacia la pared como si Rosa fuera una amenaza mortal. «Es solo una niña hambrienta, una criatura inocente que le ofreció su bondad». Tomó a Rosa en sus brazos, sintiendo como el pequeño cuerpo temblaba contra su pecho. Las lágrimas de la niña empaparon su vestido, pero lo que más le dolía era la confusión en esos ojos que hasta hace un momento brillaban con alegría. «¡Fuera de aquí!», le ordenó a Aiyana, señalando hacia la puerta con mano temblorosa. «¡Fuera de mi casa! No permitiré que lastime a estos niños con su crueldad». Aiyana abrió la boca como si quisiera explicar algo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Sus ojos buscaron los de Catalina por un instante, y ella vio en ellos no malicia, sino una agonía tan profunda que por un momento vaciló. Pero Rosa sollozó más fuerte, y la determinación regresó a su corazón como una llama renovada. «Váyase», repitió, y esta vez su voz fue como el filo de una espada. Aiyana recogió su camisa del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez, y sus labios se movieron en un susurro que apenas pudo escuchar. «Perdón». Luego desapareció en la noche lluviosa, dejando tras de sí solo el eco de su dolor y el misterio de una reacción que Catalina no lograba comprender. Mientras consolaba a Rosa y tranquilizaba a los otros niños, una parte de su corazón se preguntaba qué secretos terribles podía cargar un hombre para reaccionar así ante la inocencia de una criatura. Por la ventana, creyó ver una sombra que observaba desde la distancia, pero cuando miró más atentamente, solo encontró la oscuridad de la noche y el susurro del viento entre los mezquites. El amanecer llegó pintando el cielo de rosa y dorado, pero Catalina había pasado la noche en vela, meciendo a Rosa hasta que la pequeña se durmió entre sus brazos.
Las preguntas se agolpaban en su mente como pájaros enjaulados, revoloteando sin encontrar respuesta. ¿Qué había visto Aiyana en los ojos inocentes de la niña que lo había aterrorizado tanto? Se levantó antes que los niños, como era su costumbre, para preparar el desayuno. El aire matutino era fresco y llevaba el aroma a salvia del desierto. Mientras caminaba hacia la cocina, algo llamó su atención junto a la puerta principal de la misión. Allí, cuidadosamente dispuestos sobre una manta limpia, había varios alimentos: tortillas recién hechas, frutas silvestres, carne seca y un pequeño frasco de miel. Todo estaba cubierto con hojas grandes para protegerlo del rocío, y no había ni una sola huella que indicara quién lo había dejado. Catalina se acuclilló junto a la ofrenda, su corazón latiendo con fuerza. La comida era fresca, preparada con cuidado, y había suficiente para alimentar a todos los niños durante el día. Miró hacia el horizonte, buscando alguna señal del Apache, pero solo vio las montañas lejanas bañadas por la luz dorada del amanecer. «Señora Catalina, ¿qué es eso?», preguntó Miguel, quien había salido temprano para alimentar a las gallinas. «No lo sé, pequeño», respondió ella, aunque en su corazón comenzaba a formarse una sospecha. «Parece que alguien nos ha dejado un regalo». Los días siguientes, el milagro se repitió. Cada amanecer traía consigo una nueva ofrenda de comida, siempre fresca, siempre suficiente, siempre dispuesta con el mismo cuidado reverente. Los niños comenzaron a hablar del ángel de la comida, creando historias fantásticas sobre quién podría ser su benefactor misterioso. Rosa, que había recuperado su alegría natural después del susto de aquella noche, fue quien más se emocionó con el misterio. «Creo que es el hombre bueno», declaró con la certeza absoluta de los 6 años. «Él que estaba herido, él nos está cuidando desde lejos». Catalina sintió un vuelco en el estómago. La intuición de la niña era demasiado precisa para ser casualidad. Esa noche decidió mantenerse despierta para resolver el enigma de una vez por todas. Se apostó junto a la ventana de su habitación, envuelta en un rebozo de lana, observando el patio bañado por la luz plateada de la luna llena. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por el ulular lejano de los búhos y el susurro del viento entre las vigas de madera. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando lo vio. Una figura se movía como un fantasma entre las sombras, acercándose a la puerta principal con pasos tan silenciosos que parecía flotar sobre la tierra. Era Aiyana, no había duda. Su silueta alta y sus movimientos felinos eran inconfundibles, incluso en la penumbra. Catalina observó fascinada cómo él depositaba cuidadosamente un nuevo paquete de comida, arreglando cada elemento con una precisión casi ritual. Pero lo que más la conmovió fue lo que sucedió después. En lugar de marcharse inmediatamente, Aiyana se quedó allí, de pie en la distancia, observando las ventanas de la misión como un centinela silencioso. Sus brazos colgaban a los costados y había algo en su postura que hablaba de una soledad tan profunda que Catalina sintió como si le clavaran una daga en el pecho. Durante más de 1 hora, él permaneció allí, vigilando, protegiendo desde las sombras. Cuando finalmente se alejó, lo hizo con la misma gracia silenciosa con la que había llegado, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, Catalina no pudo concentrarse en sus tareas habituales. La imagen de Aiyana velando por ellos en la soledad de la noche se había grabado en su memoria como una marca de fuego. ¿Qué clase de hombre era este, que huía aterrorizado de una niña inocente, pero arriesgaba su seguridad para asegurar su alimentación? Los niños notaron su distracción durante las lecciones de la tarde. Carmen, una de las gemelas, se acercó con preocupación maternal que contrastaba con sus 8 años. «Señora Catalina, ¿está pensando en el hombre bueno?», preguntó con esa intuición que solo poseen los niños. «¿Por qué dices eso, pequeña?». «Porque tiene la misma mirada que Rosa cuando habla de él, como si estuviera triste y feliz al mismo tiempo». Las palabras de la niña la golpearon como una revelación. Era tan transparente su confusión, tan evidente el conflicto que se libraba en su corazón entre la desconfianza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Esa tarde, mientras los niños tomaban su siesta, decidió buscarlo. Había visto la dirección en la que se había alejado, hacia las colinas rocosas que se alzaban al norte de la misión.
Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el sendero polvoriento, el sol del desierto calentando su rostro. El camino serpenteaba entre cactus gigantes y arbustos espinosos, llevándola cada vez más lejos de la seguridad de la misión. A medida que ascendía por las colinas, el paisaje se volvía más salvaje, más primitivo. Era el territorio de los apaches, y ella lo sabía. Lo encontró en una cueva natural medio oculta entre las rocas rojas. Al principio pensó que estaba vacía, pero luego vio el resplandor tenue de una pequeña fogata en el interior. Se acercó lentamente, sus pasos resonando suavemente en la piedra. Aiyana estaba sentado en el suelo, tallando algo en un trozo de madera con un cuchillo pequeño. A su alrededor había varios objetos similares: pequeños animales de madera, muñecas rudimentarias, juguetes tallados con una habilidad que hablaba de años de práctica y un amor infinito por los detalles. Cuando él levantó la mirada y la vio, no mostró sorpresa. Era como si hubiera estado esperándola, como si supiera que tarde o temprano ella vendría a buscarlo. «Son para los niños», dijo simplemente, señalando hacia los juguetes con un gesto que mezclaba orgullo y dolor. «Pero no puedo dárselos». Catalina se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Los juguetes eran hermosos, tallados con un amor y una dedicación que la conmovieron hasta las lágrimas. Cada pieza mostraba una atención al detalle que solo podía venir de alguien que había observado a los niños con cuidado, que conocía sus gustos y preferencias. «¿Por qué?», preguntó con voz suave, tomando en sus manos una pequeña muñeca que se parecía sorprendentemente a Rosa. «¿Por qué no puede acercarse a ellos?». Aiyana dejó caer el cuchillo y la madera, y por primera vez desde que lo conocía, Catalina vio lágrimas brillando en esos ojos negros como la obsidiana. «No entiendes», murmuró, y su voz se quebró como cristal. «No puedo acercarme a ellos, no puedo tocarlos, no puedo compartir comida con ellos sin que...». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Sus manos temblaban mientras recogía uno de los juguetes, acariciándolo con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia de guerrero endurecido. Catalina se sentó frente a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que no tenía miedo. La luz de la fogata danzaba entre ambos, creando un ambiente íntimo que parecía suspendido en el tiempo. «Entonces ayúdeme a entender», le dijo con la misma ternura que usaba para consolar a los niños cuando tenían pesadillas. «Cuénteme qué lo atormenta tanto. Cuénteme por qué un hombre que talla juguetes con tanto amor no puede dárselos a quienes los harían felices». En la distancia, el viento del desierto susurraba entre las rocas, llevando consigo el aroma a salvia y la promesa de secretos que estaban a punto de ser revelados. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en las paredes de la cueva. Aiyana la miró durante largos momentos, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella con la verdad que lo atormentaba. Finalmente, con un suspiro que parecía surgir desde las profundidades de su alma, comenzó a hablar. La luz dorada del atardecer se filtraba por la entrada de la cueva, creando un ambiente íntimo que parecía suspendido en el tiempo. Aiyana permaneció en silencio durante largos minutos, sus manos grandes, acariciando nerviosamente el trozo de madera que había estado tallando. Catalina esperó con la paciencia de quien ha aprendido que algunas heridas solo se abren cuando están listas para sanar. Finalmente, él alzó la mirada hacia ella, y en sus ojos había una vulnerabilidad tan cruda que Catalina sintió como si estuviera viendo directamente su alma desnuda. «Hace 2 años», comenzó con voz ronca, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de años de silencio doloroso, «mi tribu celebraba la llegada de la primavera. Era una época de alegría, de renovación. Los niños corrían entre las tiendas, riendo, jugando, llenos de vida». Se detuvo, y Catalina vio cómo sus músculos se tensaban, como si el simple acto de recordar fuera físicamente doloroso. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el pequeño juguete de madera. «Yo tenía una hermana pequeña, Aiyana pequeña, de apenas 5 años. Era como un rayo de sol, siempre sonriendo, siempre buscando aventuras. Tenía los mismos ojos grandes y curiosos que su Rosa,
la misma risa cristalina que podía alegrar el día más oscuro. Las manos de Aiyana comenzaron a temblar imperceptiblemente, y Catalina sintió el impulso de acercarse, de consolarlo, pero algo en su postura le advirtió que mantuviera la distancia. Esa noche, durante la celebración, ella y otros niños se acercaron a mí mientras comía junto al fuego sagrado. Era una tradición que los pequeños compartieran la comida con los guerreros, un símbolo de unidad y protección. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación férrea. Me pidieron comida como lo hacen todos los niños cuando ven a los adultos comer. Yo compartí con ellos mi carne asada, mis frutos secos, mis tortillas de maíz. Los vi comer con alegría, sus rostros iluminados por las llamas de la fogata. Aiyana pequeña se sentó en mi regazo y me dijo que era el mejor hermano del mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas bronceadas del Apache, brillando como diamantes en la luz dorada que se desvanecía. Era un momento perfecto, lleno de amor y comunidad. Los ancianos contaban historias, las mujeres cantaban, los hombres planeaban la próxima cacería. Todo era como debía ser en nuestro mundo. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que lo que vendría después sería terrible. Podía verlo en la forma en que los hombros de Aiyana se curvaban hacia adelante, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Esa misma noche, continuó Aiyana, y su voz se redujo a un susurro áspero que apenas podía escucharse por encima del crepitar del fuego. Llegaron los soldados. Atacaron sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin honor. Fue una masacre. Se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro entre sus manos, y Catalina pudo ver cómo todo su cuerpo temblaba con la fuerza de los recuerdos. Corrí hacia donde estaban los niños cuando comenzaron los disparos. El humo y el fuego lo cubrían todo. Los gritos de terror se mezclaban con el sonido de las armas y los cascos de los caballos. Era como si el infierno hubiera descendido sobre la tierra. Levantó la mirada, y Catalina vio en sus ojos un dolor tan profundo que sintió como si le clavaran una daga en el pecho. Encontré a Aiyana pequeña junto a los otros niños que habían compartido mi comida. Todos estaban... Su voz se quebró completamente. Todos estaban muertos. Yacían en un círculo como si hubieran estado jugando cuando llegó la muerte. Catalina se llevó una mano al pecho, sintiendo como si le faltara el aire. La magnitud del dolor de este hombre la golpeó como una avalancha, y entendió por primera vez la profundidad del trauma que lo atormentaba. Tomé a mi hermana en mis brazos, prosiguió él, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sus ojos, que antes brillaban como estrellas, ahora estaban vacíos, mirando hacia un cielo que nunca volvería a ver. Su pequeño cuerpo aún estaba tibio, pero ya no había vida en él. Se detuvo respirando con dificultad, como si estuviera reviviendo cada segundo de esa noche terrible. Sobreviví porque estaba más lejos del centro del ataque cuando comenzó, continuó con voz quebrada. Pero desde esa noche, algo se rompió dentro de mí. Comencé a creer que había una maldición en compartir comida con los niños, que mi acto de amor, mi momento de felicidad con ellos, había traído la muerte sobre sus cabezas. Se inclinó hacia adelante, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Sé que no tiene sentido, que es solo superstición nacida del dolor y la culpa, pero no puedo evitarlo. Cada vez que veo a un niño pidiendo comida, veo el rostro de Aiyana pequeña. Cada vez que alguien pequeño se acerca a mí durante una comida, siento como si estuviera invitando a la muerte a la mesa. Catalina sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Todo cobraba sentido ahora. La reacción violenta ante la inocente petición de Rosa, la forma en que evitaba el contacto visual con los niños, su insistencia en protegerlos desde la distancia. Por eso no pude darle comida a la pequeña Rosa, murmuró Aiyana, levantando la mirada hacia ella con ojos llenos de agonía. No porque no quisiera, no porque no la amara ya como si fuera mi propia hermana, sino porque tengo terror de que mi maldición la alcance. Prefiero que me odie, que todos me odien antes que arriesgar sus vidas. Sin pensarlo, Catalina se acercó más a él. Sus instintos maternales y su compasión natural superaron cualquier barrera cultural o social. Podía ver al niño herido que se escondía detrás del guerrero, al hermano mayor que había perdido todo lo que amaba en una sola noche terrible. No hay ninguna maldición,
le dijo con voz firme pero gentil, cada palabra cargada de convicción. Lo que pasó esa noche fue una tragedia, una injusticia terrible, pero no fue culpa suya. Usted no trajo la muerte sobre esos niños. Hombres malvados lo hicieron. Aiyana levantó la mirada, y en sus ojos había una esperanza tan frágil que Catalina temió que se rompiera con un soplo. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Cómo puede saber que no soy una amenaza para los que amo? Porque yo también he perdido, respondió ella, y por primera vez desde la muerte de su esposo, habló abiertamente de su dolor. Mi Eduardo murió en un conflicto fronterizo hace 2 años, defendiendo a una familia de bandidos que atacaban el pueblo. Yo le había pedido que fuera ese día porque uno de los niños estaba enfermo y necesitábamos medicinas. Durante meses me culpé. Pensé que si no le hubiera pedido que fuera, si hubiera ido yo misma, él estaría vivo. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Pero el dolor nos miente, Aiyana. Nos hace creer que tenemos control sobre cosas que están más allá de nosotros. Su hermana no murió porque usted compartió comida con ella. Murió porque hombres sin honor decidieron atacar a inocentes. En la distancia, el sonido de cascos acercándose rápidamente rompió la intimidad del momento. Catalina se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. A través de la entrada de la cueva, pudo ver las antorchas de un grupo de jinetes dirigiéndose hacia la misión. «Soldados», susurró, y la palabra cayó entre ellos como una sentencia de muerte. El estruendo de los cascos sobre la tierra seca se acercaba como el rugido de una tormenta inevitable. Aiyana se puso de pie con la gracia fluida de un depredador, todos sus instintos de supervivencia despertando instantáneamente. Sus ojos escanearon la cueva, buscando una ruta de escape, pero Catalina lo detuvo con una mano firme en su brazo. «No», le dijo con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Esta vez no huirá. Esta vez lo protegeré yo». Corrieron juntos por el sendero rocoso hacia la misión, donde las antorchas de los soldados ya iluminaban el patio principal. Catalina podía escuchar las voces de los niños, asustados por la llegada inesperada de los militares. Su corazón se aceleró al pensar en Rosa y los otros pequeños enfrentando a hombres armados. «El sótano», murmuró mientras se acercaban a la entrada trasera, detrás del altar como antes. Aiyana asintió y desapareció en las sombras con la silenciosa destreza de su pueblo. Catalina se alisó el vestido, respiró profundamente y entró por la puerta principal con la compostura de una mujer que no tenía nada que ocultar. El sargento Morrison, un hombre corpulento con bigotes grises, se volvió hacia ella con expresión severa. Sus 5 soldados ya habían comenzado a registrar las habitaciones principales, sus botas resonando pesadamente sobre las baldosas de barro. «Señora Vázquez», la saludó con cortesía forzada. «Hemos recibido informes de que un apache herido fue visto en esta zona. ¿Ha notado algo inusual?» «Nada en absoluto, sargento», respondió Catalina con voz serena, aunque su corazón latía como tambores de guerra. «Solo hemos tenido nuestras rutinas habituales con los niños». Los pequeños se habían reunido en el comedor principal, abrazándose unos a otros con los ojos muy abiertos. Rosa se aferró a la falda de Catalina, temblando ligeramente. «Necesitamos registrar toda la propiedad», declaró Morrison. «Órdenes del coronel». Durante los siguientes minutos que parecieron eternos, Catalina observó cómo los soldados revisaban cada rincón de la misión. Sus pasos se acercaron peligrosamente al altar, pero la entrada secreta permanecía perfectamente oculta detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces cuando Rosa, con la inocencia devastadora de los 6 años, se soltó de la falda de Catalina y se acercó al sargento. «¿Están buscando al hombre que nos trae comida?», preguntó con su vocecita cristalina. El corazón de Catalina se detuvo. Morrison se agachó hasta quedar a la altura de la niña, sus ojos brillando con interés. «¿Qué hombre, pequeña?» «El hombre bueno que deja comida para nosotros cada mañana», explicó Rosa con total sinceridad. «Señora Catalina, dice que es nuestro ángel guardián». Catalina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. «Los niños tienen mucha imaginación, sargento», intervino rápidamente. «A veces encuentro donaciones anónimas de los vecinos del pueblo, y Rosa ha creado esta historia fantástica».
Morrison la estudió con ojos penetrantes, pero finalmente se incorporó. «No hemos encontrado nada», reportó uno de sus soldados. «El lugar está limpio». «Muy bien», gruñó el sargento. «Pero mantenga los ojos abiertos, señora Vázquez. Ese apache es peligroso». Después de que los soldados se marcharon, Catalina esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente antes de dirigirse al altar. Con manos temblorosas, movió la imagen de la Virgen y llamó suavemente. Ya se fueron. Aiyana emergió del escondite, su rostro tenso pero agradecido. En ese momento, Rosa apareció corriendo desde el comedor, habiendo escapado de la vigilancia de Miguel. «¡Es él!», gritó con alegría, corriendo directamente hacia Aiyana. «Es el hombre bueno». Esta vez, cuando la niña se detuvo frente a él y alzó sus grandes ojos oscuros, Aiyana no retrocedió. Sus manos temblaron, pero se mantuvo firme. «Tengo hambre», dijo Rosa con la simplicidad absoluta de la infancia. «¿Puede compartir su comida conmigo?». El silencio se extendió como una eternidad. Catalina contuvo la respiración, viendo cómo Aiyana luchaba contra años de terror y superstición. Lentamente, con movimientos que parecían costarle un esfuerzo sobrehumano, él sacó un pedazo de pan de su bolsillo. «No tengas miedo, pequeña», murmuró con voz quebrada, ofreciéndole el alimento. «Ya no tengo miedo». Rosa tomó el pan con una sonrisa radiante y lo mordió con apetito. Nada terrible sucedió. No cayeron rayos del cielo, no llegaron más soldados, no hubo muerte ni desgracia. Solo una niña feliz comiendo pan y un hombre encontrando paz después de años de tormento. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Aiyana mientras Rosa le ofrecía la mitad de su pan. «Para usted también», dijo la pequeña. «Compartir es mejor». Cuando Aiyana aceptó el pan de las manos de Rosa y lo comió, algo se curó definitivamente en su alma. Catalina se acercó y sin palabras, los tres se abrazaron como la familia que el destino había conspirado para crear. 6 meses después, el patio de la misión resonaba con risas mientras Aiyana enseñaba a los niños a tallar pequeños animales de madera. Rosa se acercó corriendo con su muñeca tallada en una mano y un pedazo de tortilla en la otra. «¿Puedo comer contigo?», le preguntó como había hecho cientos de veces desde aquella noche. Aiyana sonrió, levantándola en sus brazos. «Siempre, pequeña», respondió besando su frente. «Siempre». En la distancia, Catalina observaba a su nueva familia con el corazón lleno. El padre Miguel había bendecido discretamente su unión la semana anterior, reconociendo que el amor verdadero trasciende todas las fronteras. El eco de la traición se había transformado en una sinfonía de esperanza, y los corazones rotos habían encontrado la manera de sanar juntos. Epílogo. 7 años después. El sol de la tarde dorada bañaba el valle donde antes se alzaba la antigua misión de San Rafael. En su lugar, una próspera escuela acogía a más de 30 niños de todas las razas y orígenes, sus risas mezclándose con el viento del desierto como una sinfonía de esperanza. Catalina, ahora de 39 años, observaba desde la galería cómo su esposo Aiyana enseñaba a un grupo de pequeños a tejer canastas con la paciencia infinita que había aprendido a cultivar. A su lado, Rosa, convertida en una hermosa joven de 13 años, mecía suavemente a la pequeña Esperanza, de 4 años, cuyos ojos negros como la obsidiana y cabello castaño claro contaban la historia de 2 mundos unidos en amor. El pequeño Eduardo, de 2 años, corría entre las mesas con la energía incansable de quien lleva el nombre de un héroe. «Mamá, ¿me cuentas otra vez cómo papá Aiyana llegó a nosotros?», preguntó Esperanza con esa curiosidad que heredó de ambos padres. Catalina sonrió, acariciando los cabellos sedosos de su hija. La historia se había convertido en leyenda en el pueblo, donde apaches y mexicanos ahora comerciaban en paz, donde los niños crecían aprendiendo que el amor era más fuerte que el miedo. Miguel, ahora un joven maestro de 17 años, se acercó con un telegrama en las manos. «Señora Catalina, llegó esto desde Santa Fe. El gobierno territorial ha aprobado oficialmente nuestra escuela como institución educativa reconocida». Las lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de Catalina. Habían pagado un precio alto por su amor. Años de susurros, de miradas desaprobatorias, de soldados que ocasionalmente llegaban con preguntas. Pero cada sacrificio
Había valido la pena. Aiyana se acercó al atardecer como había hecho cada día durante 7 años y tomó las manos de su esposa entre las suyas. Sus cabellos ahora mostraban hebras plateadas, pero sus ojos conservaban la misma ternura que la había conquistado aquella primera noche. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó, como hacía a veces cuando la nostalgia los envolvía. Catalina miró a su alrededor, Rosa ayudando a los más pequeños, sus propios hijos jugando en la tierra que había sido testigo de tanto dolor y ahora florecía con amor, Aiyana tallando un nuevo juguete para regalar mañana. «Jamás», susurró, sellando su respuesta con un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños hechos realidad. «Jamás». El viento del desierto llevó sus palabras hacia las montañas, donde los ecos del pasado finalmente descansaban en paz. Y así llegamos al final de esta historia que nos ha llevado por un viaje extraordinario a través del dolor, la redención y el poder transformador del amor verdadero. La historia de Catalina y Aiyana no es solo un romance de época ambientado en el viejo oeste americano, es un espejo que refleja las luchas más profundas del alma humana y la capacidad infinita que todos tenemos para sanar y comenzar de nuevo. En cada página de esta narrativa hemos sido testigos de cómo el trauma puede paralizar nuestras vidas, convirtiendo nuestros mayores dones en nuestros peores miedos. Aiyana, un hombre cuyo amor por los niños se había transformado en terror por una tragedia que escapaba completamente a su control, nos enseña que a menudo somos nuestros propios carceleros más crueles. Su historia nos recuerda que la culpa mal dirigida puede robarnos años de felicidad y conexión humana, manteniéndonos prisioneros de eventos que nunca pudimos prevenir ni controlar. Catalina, por su parte, encarna la fuerza silenciosa de quienes eligen el amor por encima del miedo, la compasión por encima del prejuicio. Su decisión de proteger a un extraño herido, a pesar de los riesgos evidentes, nos habla de esa valentía cotidiana que cambia el mundo una persona a la vez. Ella nos demuestra que el verdadero coraje no está en la ausencia del miedo, sino en actuar correctamente a pesar de él. La pequeña Rosa representa la inocencia que todos llevamos dentro, esa parte de nosotros que aún cree en la bondad fundamental de las personas. Su persistencia amorosa y su capacidad para ver al hombre bueno detrás del guerrero atormentado nos recuerda que a veces la sabiduría más profunda viene empaquetada en los corazones más pequeños. Los niños del orfanato nos enseñan que las familias no siempre se forman por sangre, sino por elección, amor y compromiso mutuo. Esta historia trasciende las barreras culturales y temporales porque toca verdades universales sobre la condición humana. En un mundo donde las diferencias raciales, culturales y sociales a menudo dividen a las personas, Catalina y Aiyana nos muestran que el amor verdadero no conoce fronteras. Su unión, desafiante para su época, nos inspira a cuestionar nuestros propios prejuicios y a abrir nuestros corazones a posibilidades que quizás nunca habíamos considerado. El perdón emerge como uno de los temas más poderosos de esta narrativa. Aiyana debe aprender a perdonarse a sí mismo por una tragedia que nunca fue su culpa, mientras que Catalina debe encontrar la manera de perdonar a un mundo que le arrebató a su primer amor. Ambos descubren que el perdón no es un acto de debilidad, sino la llave que abre la puerta hacia un futuro lleno de posibilidades. La transformación del orfanato en una escuela próspera, donde niños de todas las razas aprenden juntos, simboliza la esperanza de que el cambio social es posible cuando individuos valientes deciden actuar según sus convicciones. Nos recuerda que los grandes cambios en la sociedad comienzan con pequeños actos de amor y valentía en nuestras propias comunidades. Quizás la lección más profunda de esta historia es que nunca es demasiado tarde para sanar, para amar de nuevo, para construir algo hermoso sobre las ruinas de nuestro dolor. Tanto Catalina como Aiyana habían perdido todo lo que amaban, pero encontraron la fuerza para arriesgarse nuevamente, para abrir sus corazones a la posibilidad de una nueva felicidad. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos cargamos cicatrices, todos hemos enfrentado pérdidas que parecían insuperables, todos hemos construido muros para protegernos del dolor, pero la historia de Catalina y Aiyana
nos susurra que esos muros también pueden mantenernos alejados del amor, de la conexión, de la alegría que aún nos espera. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Qué momento te conmovió más profundamente? ¿Qué lección te llevas contigo? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra esperanza para que sepa que acompañaste a Catalina y a Yana hasta el final de su viaje. Tu participación no solo me ayuda a crear mejores historias, sino que también ayuda a que más personas descubran estas narrativas que celebran el poder transformador del amor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a explorar otras narrativas similares que he preparado especialmente para ti. Encontrarás más romances épicos, más historias de redención y más personajes que te inspirarán a creer en la magia de los nuevos comienzos. Porque al final, todos merecemos nuestra propia historia de amor que trascienda el tiempo y las circunstancias.